Bueno, pues es momento de ir a una pausa, a una breve pausa. Quédese con nosotros. Nuevamente le recordamos nuestros teléfonos 56 22 87 20 y 28. Y desde luego quédese con nosotros en Mirador Universitario con este programa, emisión especial a 20 años del sismo de 1985. Vamos a una breve pausa y volvemos. De regreso, y como lo hemos comentado en otros programas, les recordamos nuevamente que más del 50% de la investigación que se realiza en el país se realiza en la UNAM, en nuestra máxima casa de estudios, y desde luego las aportaciones del Instituto de Geofísica sin duda han sido muy importantes. Justamente sobre este tema, yo quisiera preguntarte, Luis, si eres tan amable, actualmente, ¿cuál es el tipo de investigaciones que se están llevando a cabo en este ámbito? Bien, bueno, dentro de las investigaciones que se llevan a cabo en la UNAM, utilizando los registros sísmicos de la red actualmente instalada, ya lo mencionó el doctor Sina anteriormente, fundamentalmente esos estudios que se relacionan con amplificación de suelos se llevan a cabo en el Instituto de Ingeniería. Yo simplemente mencionaría algunas líneas que se llevan a cabo en el Instituto de Geofísica. Una de ellas es básicamente la relación que puede existir entre sismos de magnitud importante. Se ha visto que después de un gran sismo aumenta la probabilidad de ocurrencia de uno de magnitud similar en las regiones circunvecinas. Ese es un resultado que, si bien se sabía que después de un temblor iban a ocurrir otros en las regiones vecinas, se ha cuantificado de alguna manera. Otra de las investigaciones que se llevan a cabo es ir utilizando justamente esa cantidad de instrumentos con los que contamos actualmente y otros que son prestados, digamos, de otras instituciones, es la tomografía de las placas oceánicas bajo nuestro país. En la siguiente figura, si la pueden mostrar, se puede ver un mapa de México en donde la línea está indicando la trayectoria en donde actualmente se encuentran instalados 100 aparatos de tecnología de punta, de banda ancha, y cuya finalidad principal es obtener una imagen, digamos, tomográfica de la placa oceánica bajo nuestro país. Esos aparatos han sido colocados con ayuda de instituciones extranjeras y que nos han permitido conocer más acerca de las placas. Otro de los aspectos que podemos decir se desarrolla en el instituto es el análisis de cómo se mueven las placas, pero a nivel muy lento. Con la ayuda de una red de instrumentos GPS instalada en la zona costera de nuestro país, se ha podido ver que existen movimientos lentos, quiere decir que ocurren a una escala de tiempo del orden de meses y aún de años, y que pueden liberar una energía similar a la energía que liberaría un sismo importante. Aquí se muestran en esta imagen las direcciones de convergencia de la placa, y esas direcciones de convergencia de las placas nos han permitido saber que en ciertos momentos en la historia reciente del país ha habido movimientos cuya energía liberada es similar a esos sismos de magnitud conocida como 6 o 7, y que se les llama comúnmente sismos lentos. Ese es uno de los últimos avances que se ha desarrollado.
Bueno, pues serían algunos de los avances principales. ¿Qué nos podríamos decir, pensar en este momento, Luis, con respecto a la aportación o más bien a la utilidad de las nuevas tecnologías? Hablabas ya de sistemas digitales para el desarrollo de este tipo de investigación. Bueno, fundamentalmente una de las aportaciones que se ha dado es la principal es que podemos tener un archivo de eventos, un catálogo muy completo. Otra de las ventajas de tener información de tipo digital es que podemos ver ahora características de estructura del subsuelo que antes no podían ser observadas con ayuda y manejo y análisis justamente de estos registros de tipo digital. De manera que el avance, sobre todo en el análisis de información utilizando datos digitales, ha sido enorme. Claro, sí, sin duda. Muchas gracias, les agradezco. Carlos, con respecto a estas investigaciones en este mismo tenor, ¿hay algún indicador del que ya podamos hablar o parámetro que nos permita identificar la periodicidad de estos sismos de esta gran magnitud? Bueno, sabemos que el proceso que genera los sismos en el país, como se ha comentado, estas placas tectónicas se mueven. Una vez que se mueve un pequeño segmento, no se mueve la placa completa, se mueve un pequeño segmento, hay un fracturamiento por debajo de la superficie, se libera la energía, se generan las ondas sísmicas, y en ese mismo momento comienza a haber otra vez un proceso de acumulación de energía. Podemos hablar de la ciclicidad de los sismos. Lo que no podemos hablar es de tiempos exactos, no podemos hablar de tiempos exactos porque los lugares difieren, porque la geología por debajo, porque la forma en que se fractura son fenómenos que van modificando el comportamiento. Yo pondría el ejemplo de que si nos cortamos un dedo, cicatriza, y si volvemos a cortarnos a la misma cicatriz, probablemente el proceso de cicatrización sea más tardado porque el tejido ya quedó un poco más extraño, no uniforme, y si volvemos a cortarnos en el mismo lugar, las cosas van a ir cambiando en donde claramente es una situación diferente. Lo mismo ocurre en la costa. Lo que sí podemos determinar son sitios en donde no ha habido sismos importantes. Ahí es en donde hay un enfoque a conocer cuáles son las zonas en donde el peligro sísmico puede ser mayor porque ya se ha acumulado una energía importante. Específicamente se ha hablado de la brecha de Guerrero, lo mencionó el doctor Krishna Singh, en donde había ya instrumentos en el 1985 con la finalidad de medir en lo que sería campo cercano, muy cerca de la ocurrencia del epicentro de un sismo. Esta zona, en la parte central de Guerrero, entre Acapulco y Zihuatanejo, ha pasado mucho tiempo desde 1911 en donde no se ha producido un sismo importante. Para este lugar un sismo importante es un sismo mayor de magnitud probablemente 7.5 y el límite superior hay diferentes variantes, pero probablemente no llegaría al 8.1 como el del 85. Lo que no sabemos es cuándo. Ya sabemos el lugar, ya sabemos la probable magnitud, pero no sabemos cuándo. Se ha hablado de que puede pasar en 3 meses, puede pasar en 5 meses o puede pasar en 10 años. Lo que sí sabemos que a medida que pase más tiempo, eventualmente nos estamos acercando cada vez más a que en ese lugar ocurra un sismo. Es por eso que otra de las componentes de las que no hemos hablado aquí es la participación de la gente. Podemos tener un conocimiento científico importante. Nos faltan cosas, las pedimos, las solicitamos, pero también del lado de la gente debe de haber una respuesta a la preparación. Yo podría decir, ¿qué tal si de alguna manera se puede saber que va a ocurrir un sismo el próximo mes? Si la gente no se ha preparado, inclusive las estructuras que requerirían de tiempo para ser modificadas o hasta para ser desalojadas, no nos va a dar tiempo. Todo esto es un proceso en el que tenemos que aceptar que en este país es normal que tiemble, que los sismos que ocurren no son únicamente los que sentimos. Las tasas normales de sismicidad nos indican el año pasado hubo 940 sismos mayores de magnitud 3. Esto lo pueden consultar en la página del Servicio Sismológico Nacional que ha aparecido aquí en el programa, y podrán darse cuenta de la sismicidad frecuente todos los días. Esto implica que la Tierra es un planeta vivo y que el país en donde vivimos es un planeta, podríamos decir, vivísimo, porque hay mucha actividad y que de vez en cuando tenemos estos sismos importantes y que son los que debemos de tener en mente y de los que debemos de prepararnos para evitar que haya problemas serios como pasó en 1985.